Ok, buen día a todos. Voy a dar nada más unos minutos más para que ya sean 16 e iniciamos la sesión del día de hoy. Me faltan dos asistentes. Ok, vamos aquí. Trabajo, creación de cuadernos, gráficos, gatos. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la sesión. ¿Me confirman que ven en la pantalla un documento? Sí, se Sí ve. se ve. Buenos días. Perfecto. Sí se ve. Ok, les voy a explicar. Esta información que ustedes están viendo está en la sección de la actividad auténtica 2. Son dos documentos que vamos a revisar y los vamos a revisar en este orden. Ya vamos a empezar a trabajar con el diseño de materiales, pero hay que puntualizar algunos elementos que son muy importantes para utilizar los recursos pertinentes. Cuando diseñamos un material, no los diseñamos al azar. Siempre debe haber una secuencia, lo que Bix le llama alineación constructiva, que debe estar en función de el objetivo de aprendizaje, la evaluación, las actividades y de las actividades, qué recursos voy a utilizar. Luego entonces los recursos están íntimamente relacionados con la estrategia pedagógica. La estrategia pedagógica está íntimamente relacionado con el objeto de aprendizaje o con el objetivo de aprendizaje o con la competencia, eh, cada uno con su planeación en las diferentes escuelas, pues les nombra de manera diferente, ¿ok? Pero al fin y al cabo es la directriz, la dirección, el propósito, el alcance que queremos que en esa actividad se desarrolle. Por lo tanto, la estructura también puede cambiar. Hay redacciones de objetivos que tienen la siguiente estructura: un cuándo, un quién, un qué, un con qué y un para qué. Los objetivos de aprendizaje que ustedes tienen
en sus actividades que ya revisamos, la auténtica 1 y ahora la auténtica 2, tienen esa estructura. Un qué, un con qué y un para qué. Tiene omitido el cuándo y el quién. Entonces, en algunas redacciones dice, al finalizar el curso, el cuándo, el estudiante elabora con base en para tal fin. Entonces, esa es la estructura. Sin embargo, hay otras estructuras que tienen que ver, como por ejemplo, el verbo elabora, el material o el recurso, el contexto y el cómo se va a evaluar. Esa es otra estructura relacionada con este lineamiento, con este fin, con este propósito. Entonces, independientemente de cuál sea la estructura en la redacción, lo que nosotros nos debemos fijar si es que está redactado o nos corresponde a nosotros redactar es esta alineación entre el objetivo de aprendizaje o competencia o propósito de aprendizaje, la evaluación, la actividad y el recurso. Obviamente los recursos se hacen con una temática, con un elemento clave de las UCAs en este caso. ¿Qué nos corresponde entonces identificar? El nivel de aprendizaje, el nivel cognitivo de aprendizaje. Dependiendo del autor, a lo mejor algunos van a trabajar con Vygotsky, algunos van a trabajar con Marzano, algunos van a trabajar con Bloom. Dependiendo del autor, pues es la estructura. En este caso, por lo general, se utiliza los niveles jerárquicos de aprendizaje de Bloom. Entonces, para estos fines, buscarán ustedes algún recurso. Es fácil de escribir en el buscador y buscar taxonomía de Bloom y actualmente ya tiene incorporada la parte de la tecnología que antes no lo consideraba. Nos dan ejemplos, nos dan los verbos sugeridos. En algún momento los verbos se pueden repetir, pero dependiendo del contexto, de la intención, del propósito, cambia. Entonces, no nos confundamos en esa parte. Entonces, son como que los elementos clave que necesito identificar para poder crear materiales. Los materiales tienen un propósito y el propósito es contribuir al desarrollo de la actividad. La actividad tiene como propósito cumplir con el objetivo de aprendizaje, que a su vez va a ser evaluado. Cuando nosotros empecemos a evaluar los aprendizajes, ya sabemos, ¿no? La prueba diagnóstica, la prueba sumativa, los procesos, etcétera, y los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación pueden ser desde una lista de verificación, de observación, hasta lo más elaborado que tiene que ser una rúbrica. Podemos pasar por escalas, escalas valorativas, checklists, hasta la construcción de la rúbrica. Entonces, en ese sentido, este primer material nos da como ideas al respecto de qué quiero hacer, cómo lo voy a presentar, de qué manera lo tengo que hacer. Entonces les pediría que revisen este primer documento para que les dé lineamientos de la partida. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? No, prof, todo bien. ¿Todo bien? Ok.
Yo en algunas ocasiones, no siempre lo hago, pero sí en algunas ocasiones hago como mi tablita donde pongo objetivo, contenido, estrategia, evaluación, para ver si tiene una coherencia, una secuencia. Eso nos sirve también cuando diseñamos un curso. Entonces, lo primerito que debemos plantear es el objetivo de aprendizaje. Lo siguiente que debemos plantear es la evaluación, que tiene que ver con los productos, con las evidencias. Posteriormente, el contenido y del contenido, las estrategias. Esta sería como la secuencia lógica, pero no siempre lo hacemos así. Por lo general, porque no lo sé, pero así nos los dicen que lo tenemos que hacer. Primero hacemos un listado de contenidos. No, no debe ser así. Primero es el objetivo. ¿Qué quiero? Una vez que planteé el qué quiero, ¿cuál va a ser mi evidencia para identificar que conseguí eso que quiero? Por eso es objetivo, la evaluación, los productos, las evidencias. Ok, quiero que el estudiante, voy a poner un ejemplo, les repito, cuando pongo ejemplos yo los estoy inventando porque en ese momento me ayudan a construir y nunca le tomen en serio esto porque son inventos, ¿ok? Vamos a suponer que lo que yo quiero es que el alumno conozca la composición química de la luna. Ese es mi objetivo. Al finalizar el curso, el taller, el programa, la UCA, el alumno identifica los componentes químicos de la luna para crear nuevos materiales en la Tierra. Ya tengo la estructura de cuándo, quién, con qué y para qué. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero. ¿Cuál va a ser mi evidencia? Mi evidencia es eh, a ver, no sé, que con base en el meteorito que cayó, el alumno fragmente una pieza y logre identificar los componentes en el microscopio. Esa es una evidencia a través del microscopio. Evidencia dos, a través de una reacción química, a través, insisto, que estoy inventando, a través de su electrificación y conducción de iones. Entonces tengo diferentes evidencias. ¿Cuál es la mejor evidencia? Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, dependiendo qué es lo que quiero. Siguiente, para lograr identificar los ponentes químicos, ¿qué contenido necesito? Entonces, cuando digo, entonces lo primero que debe saber el alumno, que son los iones, lo segundo que tiene que saber el alumno, que es un electrodo, lo tercero que tiene que saber el alumno es conductividad eléctrica. Entonces, se dieron cuenta que la secuencia es diferente. Ahora, mi estrategia, ¿cómo quiero que aprenda eso? A través de una investigación documental, a través de una experimentación en el laboratorio, a través de la relatoría, no sé, insisto, estoy inventando, ¿no? Entonces, dése cuenta la diferencia de, ahora bien, necesito mi recurso didáctico. ¿Qué necesito? Entonces necesito una práctica de laboratorio. Estructuro el objetivo de la práctica, los materiales que se van a utilizar, recursos, el desglose de la práctica como primer punto, la esterilización de los materiales, la calibración del microscopio, el portaobjetos, etcétera, 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 ¿no? Preguntas relacionadas con la práctica. ¿Cuáles fueron los elementos más sobresalientes de tal cosa? Ejemplo. Preguntas reflexivas. ¿Cómo utilizarías tal elemento?
cuál fue la diferencia entre un elemento y otro, Entonces, ese es un recurso. No, lo que yo voy a hacer es una infografía donde se encuentran los elementos electrificados, los iones, los protones, y a través de esa infografía a lograr que el alumno identifique sus elementos. Por eso es importante el verbo. Si yo lo único que quiero es que identifique elementos, entonces a lo mejor en una infografía, a lo mejor un mapa mental, un mapa conceptual es suficiente, pero lo que yo no quiero es eso. Lo que yo quiero es que realice pruebas de conductividad eléctrica. Entonces no me sirve una infografía, tal vez me servirá para los elementos básicos. Lo que yo necesito es una práctica. Entonces, si no tengo esta lógica, no podré construir el instrumento, en este caso el recurso, para mi fin. Entonces es muy importante identificar esta secuencia y sobre todo el nivel cognitivo de aprendizaje. El nivel cognitivo junto con la estrategia me da la pista de qué recurso didáctico necesito para ese fin. Con base en lo que les he comentado, ¿alguna vez habían escuchado esta lógica de construcción? A lo mejor sí, con otro nombre. Esto se llama alineación constructiva de VIX. Eh, si ya lo emplearon, si lo habían considerado en alguna ocasión, o a lo mejor no sabían el nombre, pero así lo hacen. Entonces necesito, como siempre, que me ayuden con sus experiencias. ¿Quién me dice? Yo no la había escuchado. De hecho, ¿me puede repetir el nombre? Alineación constructiva de VIX. ¿Qué me dicen los demás? Si no habían escuchado, ¿qué piensan de esta estructura para diseñar los materiales? Si ya lo habían implementado, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Quién dice yo? ¿Me ayudan compartiendo sus experiencias, por favor? Y si por primera vez lo van a implementar, Bueno, ¿cuáles es son que sus estaba, retos? yo estaba investigando un poquito más ahorita en la, en la compu, la verdad no lo había, bueno, creo que así como tal no lo había escuchado. Ujú. Eh, yo, bueno, yo les comparto que tengo 5 años y fracción en la docencia. Antes me dedicaba a mi área pues, de estudio, ¿no? O sea, a lo práctico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ahorita investigando un poquito más aquí en el internet, yo me he especializado en la educación a distancia. Entonces Ajá. pienso que este modelo es de VIX, ¿no? ¿Cómo se llama? Alineación Alineación constructiva de VIX. constructiva. Se presenta mucho, al menos en la educación a distancia, ¿no? Porque es en parte para que los estudiantes aterricen los conceptos en su propio, o los temas, o el contenido nuclear, como se le quiera llamar, a su propio contexto, ¿verdad? Ok, ok, perfecto. Gracias, maestro Javier. ¿Quién dice yo? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque esto forma parte de la activación de los aprendizajes. Nos empiezan a dar ideas. Empezamos a movilizar la parte cognitiva. Por eso es muy importante. Porque ustedes van a hacer un ejercicio en este momento. ¿Quién dice yo?
Y se vale decir, no tengo cero experiencia. Por supuesto que también se vale. No, yo no Hola, había ¿qué tal? escuchado Bueno, de la alineación. Eh, a ver, ¿maestra Edna o maestra Gabriela? ¿Quién habla primero? Pues quien sea, bueno, a ver, buen día a todos. Yo no había escuchado de esta lógica que menciona, nada más había escuchado la taxonomía de Bloom y con esa pues me había guiado, ¿no? Sin embargo, creo que es mucho más práctica esta para lo que nosotros necesitamos. Y bueno, es importante porque creo que nos centra más en lo que debemos de realizar. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, maestra Edna. Sí, Maestra adelante, Gabriela. Ujú. maestra Gabriela. Ok, entonces seguiría la maestra Edna. ¿O quién? ¿Alguien más levantó No, la no mano, soy pero yo, ¿eh? no? Ok, es que alguien más levantó la mano, pero yo no me fijé a quién. ¿qué tal? Buen día, soy Ángel Bautista. Adelante, Mire, maestro Ángel. el- No le escucho, maestro Ángel. sí, bueno, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, se cortó. Se cortó, una disculpa. Le había comentado que yo no había escuchado esa metodología, digo, honestamente, se comenta, sin embargo, ahora sí que en la práctica, que digo, yo ya apenas llevo medio año como docente, prácticamente toda mi vida profesional ahora sí, encaminada hacia a su oficina, pero si bien comenta, nunca lo había hecho, ¿no? Y creo que este sería un buen paso para poderlo, este, ahora sí que investigar y aplicar completamente, ¿no? A mis tareas que en cierta forma realizo, ¿no? Excelente, excelente, bien. Entonces les repito, lo primero que van a revisar es ese documento que les proyecté, ¿ok? Posteriormente a que hayan revisado ese documento, viene un segundo documento. Permítame un momentito, lo estoy descargando. Ok, ahí va. ¿Me confirman que ven en pantalla, por favor? Sí se ve, sí se ve. Ok, Sí, ve. con eso ustedes ya están sumamente familiarizados. Es el diseño de los prompts. Ya una vez que yo haya identificado, obviamente eso es parte del semestre en el que está el estudiante, los procesos cognitivos de un estudiante de primer semestre a los procesos cognitivos de un estudiante a punto de egresar son completamente diferentes. Los niveles de complejidad deben ser más exigentes para un alumno próximo a egresar que para un alumno que está iniciando. Por eso es importante el verbo cognitivo de acuerdo a la taxonomía de Bloom, pero como ya les dije, pueden utilizar cualquier otra taxonomía. Yo en lo particular utilizo mucho la de Marzano juntamente con la de Bloom y voy alternando. Son muy similares, obviamente con un enfoque diferente. Bloom es un poco más conductual y Marzano es un poco más constructivista, pero sin embargo funcionan y funcionan muy bien los dos, ¿ok? Entonces, la actividad de este manualito es presentar algunos ejemplos de lo que ustedes ya han trabajado, la estructura de un prompt, de un fork a través de la intención. Siempre deben tener eso. Mi prompt, que es la redacción, la instrucción, debe tener una estructura y debe tener un fin. ¿Ok? Ahora ya saben que a ese prompt también le deben agregar un nivel cognitivo de aprendizaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay prompts para planificación y preparación de clase,
hay prompts para las actividades interactivas de participación, prompts para la evaluación y retroalimentación, prompts para apoyo visual y estructural, para ciencias de la salud, para ingeniería, arte y diseño, contabilidad, psicología, gastronomía, derecho, humanidades, matemáticas, y demás, ¿ok? Los únicos que no van a revisar porque va a ser para la otra actividad y la tarea auténtica 3, prompts avanzados para el diseño descriptivo de actividades rúbricas innovadoras. Ese déjenlo por lo pronto libre, pero ustedes ya pueden revisar y cada uno de los prompts, obviamente lo van a adaptar. Esto es con lo que hemos estado trabajando, características de un prompt, y luego nos va mostrando. Lo único que nos muestra es la estructura, donde nosotros vamos sustituyendo según nuestros requerimientos, ¿ok? Acuérdense, miren, fíjense, en este caso dice, incluye las fuentes bibliográficas utilizadas. Recuerden que siempre es fuentes reales, confiables, estilo de publicación APA, séptima edición, siempre, porque esto nos va a ayudar a verificar la información. Y entonces, otra vez, la secuencia es, a lo mejor primero, insisto, yo a veces hago la tablita, a veces no. Con estos elementos que ya comentamos, ¿cuál es el objeto de aprendizaje? Identifico el nivel cognitivo, cuál es el contenido, cuál es la estrategia, cómo voy a evaluar y el material que requiero. Entonces, ya teniendo esta información, juntamente con el primer documento, que precisamente así está estructurado, ya puedo utilizar el prompt del material que voy a diseñar. Entonces ya está elaborado, lo único que vamos a hacer es sustituir según lo que vaya necesitando y agregando lo que vaya necesitando. Entonces la tarea del día de hoy es seleccionar, y miren cómo se llama la actividad, el manual, 200 prompts más uno. Entonces tienen suficientes prompts para que no se repita. Y está también por área de conocimiento. Entonces muchos de los que están acá pudiera utilizar, inclusive aunque no sean del área, es mucho mejor a veces, porque pues eso nos da mayor elementos para construir cosas. Pero al final de cuentas ustedes deciden, tarea es seleccionar al menos 3 prompts, pero pasando con este proceso. Primero identifico mis materiales. O sea, los recursos que necesito son el objetivo con el nivel, cómo voy a evaluar, cuál estrategia voy a utilizar, si es un estudio de casos, si es una práctica de laboratorio, si es elaboración de organizadores gráficos. Entonces, fíjense, si yo quiero organizadores gráficos como estructura, pues obviamente mi nivel de aprendizaje es señala, identifica, describe. Y por lo tanto, puedo tener una infografía, un mapa mental, un mapa conceptual, un resumen, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, una tabla de especificación, porque son organizadores que nos permiten ese tipo de información. Por eso es importante identificar el objetivo de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, una vez que tengan todos estos elementos, lo siguiente es revisar el primer material y ahora sí, la construcción de sus prompts. Pero ahora lo van a llevar al chat para identificar qué nos genera y vamos a empezar a revisar, es decir, no es lo que yo quería, le falta tal elemento. Entonces, practicar hasta que quede finalmente como se desea. ¿Ok? Dudas, comentarios, aclaraciones. Nuevamente pueden trabajar de forma individual, en grupos de a 2, grupos de a 3. Van a trabajar esta parte, aproximadamente media hora es suficiente
Sí, media hora creo. De todas maneras, en media hora yo reviso. Si necesitan más tiempo, pues utilizamos más tiempo, ¿no? Porque sí van a presentar en lo que haya generado. Entonces, todos están habilitados para poder presentar información. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Disculpe, maestro, Ujú. esta información para este documento lo vamos a encontrar en qué apartado del Classroom. En la parte tarea auténtica 2. Dos, ok, gracias. De nada, maestra. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Yo tengo una duda. Adelante, maestra. Tenemos que leer primero el primer archivo que nos mostró y luego ya hacer el de los prompts, leer el de los prompts y de ahí No, hacer este, nuestros ensayos en el chat. no. El primer proceso es la identificación de los elementos. Objetivo de Ok, aprendizaje, qué voy a ujú, evaluar, qué estrategia, sí, qué ajá, sí, recurso, ok, ese luego ya lo pude. luego el material, el primer material, y luego el Ajá, de los prompts, y ok, posteriormente filtrarlo en el chat, generar el documento o la imagen o el recurso, vaya, que se haya generado, evaluarlo, identificar si cumple con las características, si no, replicar nuevamente la instrucción, afinando los ok, detalles y para finalizar, presentar en plenaria su producto. ok, Ese es el proceso. ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, maestro, yo llegué un poco tarde. ¿Me puede recordar cuál es el primer material que está mencionando? El primer material es sobre los recursos didácticos. El segundo material es sobre la elaboración de prompts en el Classroom. Así está. Primero está el material de los recursos didácticos, donde precisamente nos solicitan que identifiquemos cuál es el objeto de aprendizaje, qué es lo que quiero, cómo lo quiero, con qué estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y el siguiente material es el de los prompts. Así está en el Classroom, en el apartado de actividad auténtica 2. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Listo? Entonces voy a apagar mi micro para que ustedes trabajen. Les repito, forma individual, en pares, máximo 3. Ustedes deciden, pero con este proceso que ya les comenté. Concluye con su presentación en plenaria. ¿Ok? Y de los prompts, mínimo 3, el que ustedes decidan. De todas maneras, yo aquí estoy. ¿Ok?
¿Cómo vamos? ¿Dudas, comentarios, aclaraciones?
Hola, ¿alguien ya tiene sus productos? Aún no termino, profe. Ok, ok. ¿Los demás cómo van? Todavía no. Ok, ok.
Ok, vamos a empezar a cerrar la sesión. Les comento que el próximo miércoles vamos a empezar con la presentación de sus trabajos. Entonces, me gustaría que compartiéramos en plenaria cuáles fueron sus experiencias en ese trabajo, si fue fácil, si fue difícil, una dificultad media, a qué se enfrentaron, habían considerado algunos elementos, otros no, y sobre todo ahora esta nueva forma de estructurar un prompt con respecto al alineamiento constructivo para generar los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porfa, ¿quién comparte sus experiencias? ¿Quién dice yo? Hola, profe. Bueno, yo en lo personal, es que es muchísima información, toda está muy interesante. Y bueno, hay Ajá, cosas que yo no conozco, entonces como que me pierdo en esa parte y me es complicado centrarme. Me parece muy interesante toda la materia que nos está mostrando y es muy útil también. Bueno, en lo personal, digo, sigo sin concluir, pero encuentro muy interesante y orientativo, se puede decir, bueno, que te orienta pues para hacer tus actividades, ¿no? Eso me parece muy positivo, ¿sí? Nada más. Gracias, ok. maestro. Gracias, maestra Gabriela. No sé quién levantó primero su mano, la maestra Are o la maestra Elizabeth. Maestra Elizabeth, Sí, te escucho. la verdad que para mí fue muy enriquecedor, porque obviamente hice primero la tabla que nos sugirió de los objetivos, evaluación, contenido y estrategia, y obviamente lo enfoqué con la alineación constructiva de VIX, que se me hace obviamente muy alineado a lo que estamos manejando aquí en la universidad como modelo educativo. Y obviamente yo puse que con respecto a una asignatura de matemáticas financieras, que obviamente esto debe estar enfocado a casos prácticos. Entonces, Ah, eh, después, obviamente puse mi prom porque yo estoy en el área de contaduría y finanzas, y sí, obviamente pues mi área es financiera, entonces le, le puse el prom y además le adicioné que me lo pusiera de acuerdo a la alineación constructiva de VIX. En ese excelente. momento, la verdad, me puso interpretación flujo de caja, se me hizo muy completa porque me dio el nombre de la actividad, y como una consultora, ¿no? El dilema de la expansión manufacturera de Alfa SA, y me puso una presentación de situación empresarial, me puso opción B, opción C, hasta la C, y después me puso los problemas contables específicos a resolver, como el cálculo de anualidad, la amortización, análisis del valor presente, el impacto del balance general y después instrucciones de entrega, el formato y la herramienta recomendada. Y le pedí también que me lo pusiera con referencias APA de séptima edición confiables y verificables, y yo le pedí que me lo pusiera de acuerdo a Cielo. Y me lo generó muy Ok. bien, lo cual se me hizo muy completa, una actividad mucho mejor estructurada, muy enfocada a lo que queremos, a una tarea auténtica, y pues para mí fue, yo ya había manejado algo de ello, pero me gustó mucho más la estructura más completa y mucho más específica, y obviamente determinando los objetivos de aprendizaje. En mi caso, pues era un caso práctico que era el que yo quería. Entonces, y también le pedí la rúbrica de evaluación, y también me dijo que si quería yo que lo contestara, le dije que no, ¿no? Porque Sí, como era ok. un ejercicio, como un ejercicio, pues me pareció, la verdad, muy completo. Voy a estudiar más sobre la anidación constructiva de VIX, la desconocía, obviamente porque no es mi rama, pero siempre es importante conocer
estas herramientas que nos permiten a nosotros generar un trabajo colectivo con los estudiantes mucho más armonioso y ordenado, estructurado, y que vean cuál es el objetivo de la actividad. Entonces, esta es mi aportación. Tengo una duda, ¿este trabajo que hice lo tengo que guardar y presentarlo a la próxima clase? Sí, la ¿O- próxima clase, si quiere de una vez presentarlo, adelante, bienvenido. es que ¿sabe qué? Tomo la sesión en el teléfono y lo hago en la computadora para mí hacerlo más Ok, práctico. ok, Ujú. ok. Pero lo Adelante, presento la próxima sesión. Excelente nomás experiencia, maestra Elizabeth. para Sí, guárdelo, guardarlo. por favor. Sí, Claro, pero sí, la guárdelo, por verdad favor. está eh, muy enriquecedor esta parte de que mucho más completa, alineado a nuestra actividad docente aquí en la Universidad Rosario Castellano. Muy Entonces, bien. pues abre muchos panoramas. Eso me da mucho gusto escuchar. Gracias, maestra Elizabeth, por compartir su Gracias. experiencia. Gracias. ¿Quién dice yo? Insisto, también se valen los tropiezos de decir, me ha sido complicado, todavía no entiendo este proceso, necesito ayuda para comprender esto. También es completamente válido. El aprendizaje así es. Para mí, cometer un error o que no salga las cosas es un área de oportunidad para sumar más elementos. Entonces también es permitido decir, todavía no lo he conseguido hacer. Me falta construir estos puentes. O casos de éxito como les presentó la maestra Elizabeth. O casos medios. El aprendizaje, les repito, es individual, es diferenciador. Cada uno de nosotros tenemos procesos completamente diferentes. ¿Quién dice yo? Hola, buenos días. Adelante, maestra Emma. Bueno, yo Ajá. hice el A ver, ejercicio muchas gracias, buenos días. Tomando como referencia, estuve como más, con la, con la que tuve algunas dificultades el semestre pasado porque es una materia que tiene muchísimo contenido. Entonces fue un poco ajá, complicado resumir y demás, ¿no? sí, Entonces, traté de tomar como referencia, desde luego, los elementos y metodología, instrumentos de evaluación que establece mi UCA. Y me sí, salió un documento muy, 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 muy largo, tomando ajá, como referencia todos estos elementos y elaborar un cuaderno de trabajo para sí, sistematizar y consolidar la información. Entonces, inicié con un párrafo general. Asume el rol de un planificador de lecciones universitarias y elabora un cuaderno de trabajo para la unidad 1 de la clase de Derecho Romano dirigido a estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Derecho y Criminología, centrado en la recopilación y análisis de las fuentes de información relacionadas con las etapas históricas del derecho romano. Incluye ejemplos prácticos, análisis de semejanzas con el sistema jurídico mexicano actual, incluye actividades en las que se dé prioridad a la organización de la información y se generen espacios de reflexión dinámicos. La mira, metodología a usar sería la alineación constructiva de BITS y utiliza la siguiente planeación. Y ahí agregué nodo de formación curricular, competencias transversales, enunciado de la competencia de la UCA, el propósito de la UCA, los bloques de aprendizaje. O sea, ahí fui desmenuzando como con todos estos elementos del cuaderno de trabajo que vienen en el material que nos ajá, compartió. Y al final, sí, el tiempo de desarrollar esta actividad, 4 sesiones de 2 horas cada una, criterios de evaluación, 20% del valor total del curso y 5 recursos bibliográficos. Y pues bueno, excelente, esto lo agregué al ChatGPT y me dio un cuaderno de trabajo que está un poco genérico,
muy genérico. Ajá. Pero me agregó la rúbrica de evaluación, espacios de reflexión, análisis de semejanzas entre sistemas jurídicos, mapas conceptuales y demás. Ok, Entonces usted creo ya que tiene, todavía tengo que hacer más. exacto, usted ya tiene la base. Entonces, con ese mismo prompt y con esta información, usted puede seguir en el chat. Mira, en la sección tal, agrégale tal elemento, considera estos ejemplos, pero usted ya tiene la base. Y en el chat, como está abierta la plática, retoma la información y va estructurando lo que usted le está solicitando. Perfecto. Ya, Disculpa, y también quería preguntarle, sí, escucha. ¿es posible que los documentos en los cuales vamos a entregar las actividades y las tareas auténticas se puedan subir en formato de Word, editable, para que los descarguemos y ahí empecemos a trabajar? Porque me ha costado un poco de trabajo porque están en PDF y Ah, ok. no los puedo descargar. Ok, sí. Terminando la sesión con ustedes, nos convocaron precisamente en este momento a otra reunión por parte de la coordinación aquí en Canacín. Entonces, terminando esto, tengo por seguro que sí lo subo. Subo las dos versiones, en PDF y en Word. Muchas gracias. Buen día. Adelante, maestra. ¿Quién dice yo? Yo me encontré con la problemática de que a Ajá, la hora que yo subo mi planeación didáctica en PDF a la fuente, se atora y se atora. O sea, está lee. Y eso, pues obviamente no fluye bonito. Ese por un claro. lado. Por otro lado, también descubrí que tengo que abrir no sé si estoy en la correcta, tengo que abrir un cuaderno nuevo para cada tipo de conversación o para cada chat. Y Si la estoy en fuente eso. si la fuente es completamente diferente y la instrucción es completamente diferente, la respuesta es sí. Si lo único Ok, que va a ok, hacer es agregar nuevas fuentes a un cuaderno, no. ok, ok. Perfecto. Pues esa fue mi experiencia. Mucha información, igual que la maestra que comentó hace rato, me perdí, me distraje un poco en lo que fue la alineación y pues sí, es mucha información que a todas nos estimula a aprender y nos estimula a irnos para allá y a lo mejor nos perdemos un poco del objetivo Mm, aterrizado de esta clase, pero es muy interesante. es poco a poco, maestra. Por eso siempre les doy tiempo. ¿Se acuerdan que les he recomendado? Y desde el primer día es procesos de aprendizaje diferentes. Vamos a tener paciencia, no hay fechas de entrega, pero sí la parte final, porque así aprendemos. A lo mejor algunos ya avanzamos más velozmente, otros necesitamos un poco más de calma. Cada uno aprendemos completamente diferente. Yo soy más desesperado. Yo quiero ya hacer las cosas. Y si me muestras algo nuevo, yo ya quiero probarlo. Y siempre ha funcionado, pero también entiendo y me queda completamente claro que hay algunas personas que se toman su tiempo, que analizan las cosas, que necesitan más recursos. Ejemplo, yo tenía una compañera con la que siempre era mi par, que discutíamos, comentábamos y alineábamos nuestras tareas. Yo muy desesperado ya escribía y ella no, con toda la calma del mundo, cuadraba, hacía sus tablas, comentaba y a mí me empezaba a desesperar. Por eso entiendo perfectamente que cada uno tenemos completamente procesos diferentes. Al final los dos llegábamos al mismo producto y nos permitía eso precisamente, comparar información, discutir, complementarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es lo mismo que yo les sugiero a ustedes. Váyanse con calma,
los que necesitan estar con calma, los que ya practicaron, ya han avanzado, continúen, póngale más elementos, exíjanse un poquito más, revisen más información, cada uno a su ritmo. ¿Ok? ¿Quién más? Maestra Ade, ¿tiene levantado toda la mano o quiere, va a participar? Ok, Sí, gracias. ok. ¿Alguien más, por favor? ¿Quién dice yo? Bueno, yo igual, a mí lo que se me ha complicado un poco es bueno, sí, ya ciertamente ya lo ocupaba las herramientas, algunas. Ajá. Identifiqué errores en lo que estaba cometiendo. La verdad es que sí ha mejorado mucho. Eh, bueno, yo trabajo en otra institución, además de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y un poquito lo que se me ha complicado más bien es las actividades extras, ¿no? O sea, no le he podido dedicar el tiempo que yo quisiera porque, así que, bueno, como yo, que muchos de ustedes, empiezo a las 8 de la mañana y termino como a las 10 11 a veces, ¿no? Sí, claro. Entonces tal vez no le he dedicado el tiempo porque es como que mucho, ¿no? Entre mucha información y muchas cosas que se tienen que hacer, pero la verdad es que yo lo he hecho, lo he aplicado de forma práctica, la verdad, o sea, y me ha ayudado mucho, práctica en el sentido de que, pues, como me encuentro impartiendo otras materias, y me ha funcionado muy, muy bien, eso sí lo puedo, se ha notado una diferencia, porque como bien lo ha comentado usted, maestro Martín, son herramientas complementarias, ¿no? Como que después dices, bueno, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero hay veces que terminas una sesión o lo que sea, y dices, ching, como que me faltó esto, ¿no? Me faltó lo otro. Y estas herramientas considero que te ayudan a complementar ese extra que a veces falta, ¿no? Entonces para mí sí ha sido de gran utilidad el curso, lo digo sinceramente. Excelente, maestro Javier. Gracias por compartir su experiencia. Bueno, entonces vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Yo les sugeriría que todo lo que no hayan completado en el Classroom, si les falta algún foro por participar, si todavía no han concluido la actividad 1 o la actividad auténtica 1, terminen en este tiempo, nos vamos a desconectar, terminen este tiempo porque ya estamos avanzando y prácticamente vamos a concluir la actividad auténtica, la tarea auténtica 2. Entonces lo que no me gustaría es que se saturen y al final no puedan seguir avanzando, ¿ok? Entonces estos 25 minutos que quedan es para revisar elementos que me falta, que necesito completar, etcétera, 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 ¿ok? Que tengan un buen fin de semana, excelente y buen fin de semana. Parece repetitivo, ¿verdad? Está extraña la forma. Bueno, buen fin de semana, que la pasen muy bien, que disfruten a su familia, que tengan también su periodo de receso. Es necesario que descansemos. Yo así como ustedes he estado saturado, en la mañana estoy con ustedes, en la tarde estoy tomando los cursos también, pero además se me ocurrió inscribirme al doctorado, así que ya estoy en todo el proceso de inducción del doctorado, entonces andamos saturados, pero también necesitamos relax. Ahí viene el fin de semana, con su familia, con su pareja, etcétera, 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 etcétera. Que la pasen bonito, nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz día del amor y la amistad. Gracias, igual.